Es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Todos los días martes hablamos de arte y también de ciencia aquí en Aire Fresco. Y estamos ya con Francisco Aravena, como siempre. ¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Oye, mira, cada Es vez que no puedo dejar de mirarte. Sí, bueno, sí. les pasa a muchas personas. Les pasa a muchas personas, mira. Sí. ¿Siempre les pasa después que te corta el pelo o también en cualquier momento? Después, durante, antes. Mira. Durante, fíjate, la También. gente se agolpa en la... No. Oye, Vámonos hablemos de cosas sí. serias. Sí, que tenemos invitadas, así que... Claro, tú sabes que las terapias en torno al Alzheimer han sido, bueno, es parte es como del pack del Santo Grial que busca la ciencia actualmente, comprensiblemente, porque el Alzheimer es una enfermedad bastante prevalente, con un impacto social y familiar muy alto. Estamos envejeciendo más, por lo tanto estamos enfermando más y sabemos poco, la verdad. Entonces, cuando surgen pistas que nos permiten desarrollar o pensar que podemos desarrollar terapia, ponemos bastante atención. Natalia Hassan es científica del Núcleo Milenio de Nanobiofísica y está trabajando en unas terapias en base a partículas de oro que podrían eventualmente aplicarse. Yo entiendo que esto siempre es un esfuerzo para los investigadores, porque les preguntan antes de ir a una entrevista, le dicen, ya, pero ¿para qué sirve? Claro, bueno, pero haciendo esa salvedad, eventualmente, si somos optimistas y soñamos, podrían derivar en terapias relativas al Alzheimer y también incluso a determinados tipos de cáncer. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, mucho gusto. Pasa por la eso, invitación. ¿no? Que de repente para explicar tu investigación tenés que llevarlo a la terapia, aunque falte mucho. Exactamente, ¿cierto? sí. La primera pregunta que hacen, ¿y para qué sirve? Claro, ¿para qué sirve? Para qué es lo que tú haces. Que Claro. además es tan chiquitito, además. Exactamente, tan pequeño. Y por eso quería partir, porque en el tema de la comunicación hay también un peso sobre los investigadores, y yo creo que últimamente más, en la medida que se ha conversado más y se pone más la ciencia sobre la mesa, en términos de, por un lado, mostrar, educar al resto de la población respecto del trabajo que se hace, pero también de ser muy responsable con las expectativas, particularmente con enfermedades que tienen, como decíamos, este impacto, ¿no? Por supuesto, sí, yo creo que lo primordial, nosotros como científicos, es llevar, por supuesto, difundir nuestra investigación hacia la comunidad, pero siempre siendo bien precavidos, para no generar falsas expectativas, por supuesto, porque son investigaciones que, por supuesto, en el caso nuestro, están a nivel de laboratorio. Por ende, uno dice, ¿ya lo probaron en alguien? Claro, no, todavía claro. no. Entonces, esa es la idea, contar en qué estamos, pero al mismo tiempo no generar estas falsas expectativas. Hablemos un poco del Núcleo Milenio de Nanobiofísica para entender bien el contexto general en lo que trabajes. Pues entramos, por supuesto, a estas investigaciones más en específico. ¿Qué es nanobiofísica? ¿Qué quiere decir ese concepto? Sí, mira, te cuento. Este es un proyecto que nos adjudicamos ahora en diciembre del año pasado, del 2021, diciembre de 2021. Y bueno, este proyecto abarca a 5 investigadores principales, del cual por supuesto, se aplican en nanotecnología, otros en biofísica, y somos complementarios entre nosotros, ¿ya? Acá la biofísica en Chile no es se estudia, por supuesto, pero muy pocos investigadores hacen biofísica. ¿Y qué es la nanobiofísica? Es el estudio de nanopartículas muy, muy pequeñas, por eso escala nano, como se llama, y también para darle un toque de la interacción con biomoléculas y al mismo tiempo cómo se mueven, ahí está la parte física, cómo están los electrones, Claro. las moléculas, los átomos interaccionando entre ellos. Entonces no solamente está abarcando el tema bio, sino que también está la física y está la nanotecnología, que ahí ya arrastra la química, ¿ya? Y las matemáticas, por supuesto. Está todo complementado. Ahora, justamente con el movimiento de estas partículas es clave en lo que ustedes están investigando, ¿no? ¿Y por qué es tan relevante el oro? ¿Qué características tiene el oro cuando hablamos de esta escala, no? Exactamente, mira, el oro tiene una característica muy en particular cuando está en estado nanométrico, ¿ya? No es lo mismo que yo utilice un anillo de oro para un tratamiento que una nanopartícula de oro. La nanopartícula de oro, imagínate, son átomos comprimidos de oro que tienen características físico-químicas muy distintas a si yo trabajara con un anillo de oro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una nanopartícula de oro lo que puede hacer, a diferencia de otros tipos de materiales, es que yo podría irradiar esa nanopartícula de oro con un láser. Ese láser, ¿qué hace?
esa luz del láser, perdón, absorbe la nanopartícula esa luz y para poder disipar esa energía que absorbió, se calienta. Entonces, esa propiedad en particular que tiene el oro de poder absorber luz y al mismo tiempo aumentar su temperatura a nivel localizado, es que se han investigado para posibles tratamientos de otras enfermedades, no solamente el Alzheimer, como mencionaste tú al principio, sino que también están enfocados, por ejemplo, para cáncer, ya que estamos también indagando mucho en ese tema, de usar estas nanopartículas de oro para eso, por la propiedad física y química que te acabo de mencionar. Y ya el oro está siendo utilizado con ese objetivo en algún otro tipo de enfermedad, para algún tipo de terapia, o esto es pionero, por decirlo así, la utilización del oro con estas características. Los tratamientos que se han realizado, por ejemplo, para probar estas nanopartículas ha sido a escala, digamos, en animales, ¿ya? Todavía no en humanos, ¿ya? Porque tenemos que ir, obviamente, bien lento. Si uno se pone a pensar, el oro es un metal, ¿ya? Entonces, pero al nivel o a las cantidades que uno inyectaría este oro, por ejemplo, en el torrente sanguíneo, son tan mínimas que no tendría, por ejemplo, efectos colaterales en el organismo. Sin embargo, igual hay una reticencia a, ok, pero esto es oro. Sin embargo, esto se usa en tiempos milenarios ya, el oro se ha usado, pero en términos, digamos, por ejemplo, para tratamiento, diagnóstico de enfermedades, a escala en animales hasta el minuto. ¿Y qué fue lo que ustedes vieron, pensaron, que dijeron, probemos esto? Ya que mencionas que el oro se venía trabajando a esta escala, ¿qué les hizo a ustedes decir, cuál fue la pregunta que a ustedes los llevó a meterse en esta investigación? Mira, la pregunta principal es, ¿cómo yo puedo detectar el cáncer mucho antes de lo que se detecta en estos tiempos? Primero fue una pregunta muy importante porque hasta el minuto el cáncer se detecta cuando ya está el cáncer. Entonces estas nanopartículas de oro podrían servir para detectar el cáncer de manera temprana, por ejemplo, en donde ya las células tumorales, que pueden ser 10, 15, que ya andan dando vueltas, que en el futuro me va a generar un cáncer, las puede detectar en ese minuto, cuando sean poquitas. ¿Pero lo que detecta es que se ha producido una replicación caótica de células? No, lo que hace, la detecta, se une a la membrana de esta célula tumoral y ahí uno aplica el tratamiento. Entonces, ¿y cómo la identifica? ¿Por qué se une a la célula tumoral? Porque nosotros lo que hacemos, fabricamos la nanopartícula de oro. Imagínate que es una esfera de oro muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Y lo que nosotros hacemos en biofísica, en química, es modificar la superficie de esta nanopartícula de oro para que sea específica a, por ejemplo, un tumor de cáncer de mama, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas las células tumorales son distintas a las normales. Entonces yo ocupo como un caballo de Troya en la superficie de la nanopartícula. Porque yo sé, por ejemplo, que las células tumorales tienen receptores, voy a ser bien específica, de folato, ¿ya? Por ejemplo, que no tienen las células normales. Entonces, ¿qué yo hago? Pongo en la superficie de la nanopartícula una molécula que vaya directamente a esos receptores de folato. Entonces no se va a unir a una... Es como darle el retrato, la foto al sospechoso y decirle, a este tienes que buscar. Tienes que buscar no a los demás. Este. Claro. Exactamente. ¿Y ahí qué hace la partícula de oro a partir de ahí? Se une a la superficie de la célula tumoral, puede entrar a la célula tumoral, que también nosotros buscamos eso, de que puedan entrar a la célula tumoral, y ahí se aplica lo que es la luz láser de irradiar. Entonces la nanopartícula, estando ya dentro de la célula, toma esa luz y la transforma en calor a nivel distancia nanométrica. No es como que va a aumentar la temperatura de tu cuerpo completamente, no, sino que a distancia nanométrica, y destruye la célula tumoral. ¿Qué pasa con las células circundantes? ¿Qué pasa con el resto del tejido, digamos? No pasaría nada porque la nanopartícula estaría adherida solamente a la célula tumoral. Exactamente. Por eso ha habido tanto boom, digamos, con las nanopartículas de oro en particular, llamémoslo de esa forma. Es un poco la quimera de la bala mágica, ¿no? Esa que le pega solo a los malos, en el fondo. Uno puede disparar en un atochamiento, pero solamente le llega a los malos. Exactamente.
Estamos conversando con la doctora Natalia Hassan. Ella es doctora en Ciencia y Tecnología de los Materiales de la Universidad de Santiago de Compostela, directora alterna del Núcleo Milenio de Nanobiofísica, que es apoyado por el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, muy amigo de esta casa. Sí, claro, un centro amigo. Un centro amigo, exactamente. Hermano. A ver, la verdad, la explicación en los términos en que tú la haces queda absolutamente clara, ¿no es cierto? Pero ¿a cuánto estamos de eso? Porque esa es la hipótesis, ¿no? Es a lo que se quiere llegar. ¿A cuánto estamos y cuáles son los pasos que se necesitan para llegar realmente a poder aplicar una terapia como la que estás describiendo? Mira, obviamente cuando se descubrió esta propiedad de las nanopartículas de oro, dijimos, ok, vamos a poner cosas en la superficie, vamos a llegar. Yo creo que aquí a 10 años estamos listos, ya podemos llegar a los humanos. Bueno, y no fue tan así. Yo creo que hace unos 5 años atrás se dijo que quizás en 10 años más estaríamos, y yo creo que ahora en el 2022 te podría decir que quizás en 10 años más. Claro. ¿Pero por qué? Tiene una explicación. Es por el hecho de que, ok, nosotros proponemos que estas nanopartículas sean ingresadas en el torrente sanguíneo, se inyecten, pero obviamente van con este caballo de Troya que les había yo comentado, pero se encuentran con nuestro sistema inmunológico, porque todo lo que entra a nuestro organismo, que sea un cuerpo extraño, nuestro sistema inmune reacciona. Y por ende vienen las proteínas, ¿y qué hacen? Me tapa mi caballo de Troya. Claro. Entonces ahora estamos estudiando esas limitantes de que... ¿Cómo desactivar esa...? Exactamente, cómo hacer de que esta nanopartícula pase directo al sitio de acción, al sitio terapéutico, y evada estas proteínas que me enmascaran mi caballo de Troya. Y engancha ahí con la línea que ya lleva harto tiempo de trabajo de inmunoterapia contra el cáncer, en el sentido de la reprogramación de las células destinadas a ese trabajo. Esos son dos líneas de investigación distintas, ¿ya? Pero que también están bastante unidas porque obviamente el fin es el mismo, Claro. ¿ya? Y también sí, efectivamente han habido bastantes estudios de nanopartículas de oro en donde en su cobertura se les ponen anticuerpos y ahí entra el sistema inmunológico, entonces se ha hecho bastante estudios al respecto. Entonces, en este minuto están, de alguna manera, trabajando en la manera como el cuerpo, como el organismo, digamos, acoge, ¿no es cierto? Exactamente. Este ser intruso y necesita dejarlo pasar. Y eso ya está, ¿en qué nivel de avance? Y ¿es el último escollo, por así decirlo? ¿O faltan algunos más? Esperemos que sea el último escollo. Bueno, yo igual... en la especialidad en la que estoy ahora mismo, yo trabajo en la Universidad Tecnológica Metropolitana, ahí soy académico de esa universidad. Ahí nosotros, bueno, mi línea de investigación principal es eso. Nosotros fabricamos microdispositivos en donde podemos simular como estos, digamos, modelos animales, ¿ya? En donde nosotros inyectamos nanopartículas y las hacemos interaccionar con estas proteínas y viendo si efectivamente me va a cubrir o no este caballo de Troya. Entonces, ahí ya entra el tema de la microfluídica, que es un tema también muy, digamos, nuevo acá en Chile. Ya somos pocos investigadores que hacemos microfluídica por lo mismo, porque es un tema muy importante que, como te mencionaba anteriormente, busca ver cómo estas nanopartículas interaccionarían o se moverían en el torrente sanguíneo. Y para eso yo no voy a estar inyectando en animales todo el tiempo. Claro. Para ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fabricamos microdispositivos donde simulan estos canales o estas venas capilares y vemos la interacción que podría ocurrir si se encontraran con proteínas en el O sea, camino. ven que actúa en principio, pero no lo han probado en un modelo animal completo, en vivo. Se ha probado también. Ah, ya. Sí, ¿Y también a se ha ese probado. modelo animal se le ha manipulado el sistema inmune para ver, para que efectivamente lleguen a las células? No, lo humanas? que se ha visto en el ¿Ya? modelo animal es que efectivamente la nanopartícula entra y puede ser recubierta con Mira, proteínas. ya. Por eso ahí uno tiene que rediseñar la nanopartícula, pero en realidad la cobertura de la nanopartícula, Claro, el disfraz. el disfraz, la ropa, le digo yo. Esto cuesta imaginarse por los tamaños, no sé, las dimensiones de la nanotecnología en general. Cuesta imaginarse el instrumental con el que ustedes trabajan. ¿Cómo lo podrías describir? ¿Cómo es un laboratorio de nanobiofísica en este caso? Sí, mira, Chiquitito se lo imagina uno. Claro. Claro. Trabajamos con nanopinza, todo. No. Mira, el laboratorio de nanotecnología, una de las cosas principales que tiene que tener es un microscopio.
Y uno siempre piensa el microscopio que ve en el colegio. No, o sea, es un microscopio muy sofisticado que el microscopio electrónico. Ya esos microscopios electrónicos lo que nos permiten es efectivamente ver una nanopartícula. Y de esa manera nosotros, por ejemplo, si fabricamos la nanopartícula, que también debo decir de que hacemos distintas formas de nanopartículas, si uno puede sacarle una foto, pueden ser esferas, pueden ser prismas, pueden ser barras, y cada una de ellas tiene distintas propiedades. Entonces uno, para efectivamente comprobar que las fabricó bien, va y le saca la foto en el microscopio electrónico. Y el microscopio electrónico tampoco es del porte, es que es como súper contraproducente, porque finalmente, como mencionabas tú, yo me imagino un laboratorio chiquitito. Bueno, el microscopio óptico que uno ve en el colegio ve cosas más o menos microscópicas, Ajá. ¿cierto? Pero el microscopio electrónico es enorme, Claro. es súper grande. O sea, es un cañón de electrones, Claro. un tubo, y de hecho está casi siempre en una habitación, o sea, Claro. específica Como para ese el microscopio. IBM del año 50. Claro. ¿No se imagina algo así? Ahora, decíamos al principio de la conversación, hablábamos de cáncer, pero también hablábamos de Alzheimer. Ujú. ¿Cómo conecta ahí con el Alzheimer? Es que el fundamento es el mismo, ¿ya? Por ejemplo, la nanopartícula, le ponemos una ropa específica que vaya directamente a un sitio de acción y también existen receptores en el cerebro. Entonces hacemos que la nanopartícula, en vez de que se vaya a un tumor, se vaya directamente a donde está el Alzheimer. ¿El Alzheimer qué es finalmente? En el hipocampo, que es parte de nuestro cerebro, ahí hay unas proteínas que de un momento a otro, estas proteínas cambian su estructura. Imagínense que es como una manzana podrida. Claro. Entonces cambió su estructura y cambió la que está al lado y la que está al lado y así, igual que una manzana podrida. Y lo que sabemos es que lo hace, pero no sabemos por qué, ¿correcto? Exactamente, Ya. exactamente. Entonces, Y está sí. ubicado solamente ahí. Sí, en el hipocampo, y es Ya. donde tenemos la memoria nosotros. Entonces, estas proteínas empiezan a enlazarse unas con otras y empiezan a formar una especie de fibras dentro del cerebro. Y esas fibras empiezan a juntarse con otras fibras y ahí finalmente forman unas costras dentro del Placas. cerebro, las placas amiloides, exactamente. Muy bien. Las placas amiloides. Tiene un Entonces, gran alumno aquí. en el sí, parque, así veo, ¿ah? Estudio, muy bien. Bueno, el punto es que la idea de la nanotecnología, de las nanopartículas de oro, es que puedan llegar a estas fibras antes que formen estas costras, porque más allá de que la persona pierda la memoria, también hay un daño estructural, digamos, del cerebro. Entonces, no es solamente cuando uno habla, ¿qué es la diferencia de una demencia senil al Alzheimer? Esa, o sea, que efectivamente el Alzheimer también daña la parte estructural del cerebro. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué hace la nanopartícula? La nanopartícula va y se une a esta proteína, así poniéndole un receptor, igual como lo habíamos dicho para el cáncer, y ahí también existe la manera de irradiar esa nanopartícula, aumenta la temperatura, pum, y destruye estas fibras. Por lo tanto, no habría como un avance mayor, porque el problema son estas fibras. Claro. Entonces, si van creciendo más y más y más, el Alzheimer, por supuesto, se dispara. Bueno, que hasta el minuto no hay cura todavía. Claro. Por eso... Y todas las son- terapias son justamente para tratar de hacer un poco menos rápido los síntomas. incluso. Exactamente. Ojalá destruirlo. Claro. Sí, sí, Claro. sí. Pero para eso, cuando ya la proteína empieza a cambiar su estructura, existen unas, digamos, como estructuras previas a estas fibras, que son los oligómeros. Entonces, la idea es llegar a los oligómeros antes que empiecen a formar las fibras. Y así tenemos un estudio en el laboratorio. Nosotros está el doctor Andreas Tapia, que es postdoc. Él tiene un proyecto ANID de postdoctorado en donde va a empezar a estudiar este tema ya en profundidad con nanopartículas de oro de distintas geometrías, distintas formas. Es Revolucionario interesantísimo, suena, ¿no? sí, revolucionario, interesantísimo además y muchísimas gracias por explicarlo con tanta claridad. Pero Tanto así muy que didáctico. creo haberlo entendido. Ay, yo, también, que yo me más voy- hasta yo. porque- me voy a la súper casa con esa complejo. ilusión, fíjate. No, si tú sabes de estas cosas, Pancho, tú sabes. Tú eres prácticamente científico, No, doctor imagínate. Aravena. A Natalia, te queremos agradecer muchísimo que haya No, estado esta gracias a tarde con ustedes. nosotros. La Muchísimas doctora gracias. Natalia Gracias a Hassan, directora alterna del Núcleo Nano Biofísica. Ella trabaja en la Universidad Tecnológica. El laboratorio está ubicado en la universidad. En la Universidad en la UTEP, ¿no es Tecnológica cierto? Metropolitana. Metropolitana. Esa es mi casa. Esa es Sí. tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, esta es tu casa también. ¿Ah? Ay, muchas gracias. Cuando quiera. Que esté muy bien. Ya Gracias. nos vamos, Pancho. Muchas gracias. Un ¿ah? gusto. Esté muy bien. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy de Nikita a Kennedy 2. El nudo. Mira, nada personal con Josefina Ríos y Nicolás Vergara viene después. Mira. Sí, pues. Y a las 8 de la Chilense con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Sintonía Crónica Epitafios.
con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría a continuación. Little Richard es nuestro epitafio de hoy. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl.